Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Charla Táctica, capítulo 18. Hoy un tema que siempre no está en el tapete, siempre está en los temas de conversación del deporte más hermoso del mundo, sobre todo entre los peruanos. El mejor 10 peruano de la historia, ¿no? Hemos tenido muchísimos. Seguramente nos vamos a quedar cortos con los que vamos a tocar en este análisis, pero vamos a pasar rápidamente a los invitados de esta noche. Primero, con nuestro muy buen amigo Eric Osores, que nos acompaña en esta oportunidad, en este capítulo 18 de Charla Táctica. Eric, muy buenas noches, bienvenido. Hola Felipe, hola Carlitos, hola Julito, un gran abrazo para ustedes amigos. Aquí estamos para hablar de fútbol. Y hoy ya me voy anticipando, ¿ah? No voy a ir por lo tradicional, voy a ir por lo que me dice el corazón. Así que aquí estamos. Perfecto. Julio de Feudis, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Felipe? Un saludo cordial a Carlitos, un abrazo a Eric, lo conozco de tantos años, un amigo, así que agradeciendo por tu tiempo para charla táctica. Bueno, yo siempre pienso que la posición en la historia del fútbol peruano que tiene más riqueza quizás es el volante ofensivo, el 10, el mediapunta, ¿no? Teófilo, Julio César Uribe, César Cueto, Germán Leguía, el Chorri Palacios. Es la posición que a mí se me hace más difícil elegir cuál es el mejor jugador en esa posición. Vamos a ir debatiéndolo, cada uno tendrá sus respectivos argumentos, yo tengo una idea, ustedes compartirán la suya, pero vamos a ir desarrollando en los próximos minutos. Un lindo tema, Felipe. Carlos Bolívar, ¿cómo está, compañero? Buenas noches. Usted no se va a dejar llevar tanto por el corazón, sí más por la razón, porque ya me ha comentado varias veces cuál es su favorito, compañero. ¿Cómo está? Hola Felipe, un gusto saludarte. Eric, fiscal, gracias por la presencia. Un abrazo, maestro. Julito, fuerte abrazo, mi hermano. Espero estés durmiendo mejor. Nada, muy corto lo mío. El único jugador de Alianza Lima por el cual yo pagaría una entrada, César Cueto Villa. El resto es silencio. Wow. Sí, es cierto. Fuerte declaración. Eric, ¿cómo ves tú el tema, no? Porque si bien lo dice Julio, ¿no? Tenemos mucha riqueza, yo creo que hasta el momento, ¿no? Ya en el final del programa vamos a tocar también la actualidad de los números 10 incluso de la selección, pero creo que en la historia del fútbol peruano hay una riqueza tremenda. Sin duda, pero a la vez se me hace un poquito complicado encontrar un 10 que se haya impuesto a todo nivel. Y yo coincido en ese caso con Carlos, el mejor que yo vi, no solo de Alianza, sino que me tocó ver en los finales de su carrera fue César Cueto. Yo a Uribe lo recuerdo de niño, sé que era un 10 clásico, Julio César era un 10 clásico, con mucho suceso internacional también, muy respetado, muy talentoso, inventor de jugadas, pero a mí lo que me marcó de niño fue ver a un Cueto maravilloso, genial, que tenía, es cierto, unos segundos para pensar, tal vez un segundo y medio de lo que se puede ahora, pero también en ese tiempo que me tocó empezar a ver fútbol, allá por mediados de los 80, había otro jugador fantástico que era Pedrito Ruiz, de Unión Guaral. Claro. Era un jugador fantástico también, era un Cueto, pero que usaba el pie derecho y tenía una precisión descomunal. Y después llegó el Chorri también, ¿no? Llegó el Chorri también con la camiseta de cristal, rápidamente se fue a jugar al extranjero, pero me cuesta encontrar un 10 peruano que haya impuesto condiciones como, por ejemplo, no sé, las ha impuesto Pizarro, las ha impuesto, no sé, pues Farfán. Yo te diría Uribe, sí, ¿por qué no Uribe? Jugó en Italia, jugó en México, un grandísimo jugador, camisa número 10, pero uno a un gran nivel, la verdad me cuesta, ¿no? ¿Cubías era 10 o era más un delantero? ¿Era un organizador o era un delantero? Hay varios temas, ¿ah? Y finalmente, ¿qué me dice el corazón? Un 10 que yo quise mucho, que amé, la verdad, amé a pecho descubierto. César el Ratón Rodríguez, el número 10 de Municipal, yo crecí con él, era una versión de Cueto local, y la verdad era un zurdo que no sabías para dónde iba a salir, genial, y la verdad que me regalaba muchas alegrías, porque yo soy hincha de Muni. Pero insisto, abro por ahí un poquito el tema, un 10 que se haya impuesto a nivel mundial de Perú, me cuesta un poco encontrar. Y cuesta hasta el momento, ¿no, Julio, Carlos? A ver, algunos pusimos la encuesta y saltaron, ¿no? Michel Dalcourt, Rubén Marrufo, ellos de frente con Germán Leguía. ¿Ustedes cómo ven el tema de Germán también, que es un
es una persona que jugó en la selección y también en Deportivo Municipal. No, un gran jugador, sin lugar a dudas, Germán. Voy a hablar de él probablemente más adelante. El Ratón Rodríguez y César Cueto jugaron juntos en Alianza a finales de los 80, ¿no? Recuerdo haberlos visto juntos. Hicieron una gran dupla, por supuesto. Es verdad que también por una cuestión de edad nosotros que empezamos la base 4, digamos, no hemos visto la mejor época de Teófilo Cubillas o los mejores años quizás de Uribe cuando arrancaba. Lo hemos visto más Uribe ya al final y a Cueto también ya más al final. Esto es cierto. Si hay un jugador que quizás trasciende fronteras en esa posición a nivel internacional y a nivel mundial es Teófilo Cubillas, por lo que hizo en las Copas del Mundo, ¿no? 10 goles en 2 mundiales, una participación muy importante en la Copa América del 75, marcándole un golazo de tiro libre a Brasil en la semifinal del torneo, así que el reconocimiento internacional es para el Nene, un jugador que yo lo tengo más referenciado como un media punta, como un 10, porque el 9 de la selección en esa época era Perico León, después fue Guillermo La Rosa, entonces Teófilo jugaba un poquito más retrasado. Teófilo miraba mucho el juego de Víctor Pitín Segarra, ¿no? Que fue uno de los grandes ídolos de Alianza en la década del 60. Precisamente cuando Teófilo llega a Alianza, Pitín y Perico eran las grandes figuras de Alianza Lima, y justamente Teófilo aprendió mucho de Pitín, ¿no? Y hasta ahora él siempre lo menciona y lo recuerda como su gran mentor, digamos, dentro del juego. Las características de Teófilo, un jugador rápido, con muy buena definición, que se asociaba muy bien, que entraba muy bien en juego, un jugador muy completo, que manejaba ambos perfiles, más rápido que César Cueto, si vamos a comparar el 1 contra 1. Cueto un jugador pensante, con una zurda prodigiosa, con un pase largo, pase corto espectacular, bueno también encarando, pero Teófilo era más rápido, tenía más gol y pisaba más el área. Así los tengo yo en recuerdo, y en los partidos que hace poco los pasaron en la televisión peruana, algunos partidos completos de Perú en el Mundial. Julio César, fantasía pura, inventiva, una capacidad en el 1 contra 1 fantástica. Yo creo que de ensueño era lo que hacía Julio César Uribe. Pero si me voy a los fríos números, Julio César tiene 3 goles oficiales con la selección peruana. 3. Entonces, digamos, en cuestión estadística, por ahí Uribe queda algo más rezagado que Teófilo Cubillas. Ahora, su calidad es indiscutible. Julio César Uribe, un gran jugador, llegó a jugar en Italia, como bien decía Eric. Mientras Teófilo tuvo un récord importantísimo en Portugal, marcó 28 goles en 29 partidos en el Porto. Y tuvo el récord de goles en ese equipo hasta que Yardel en el año 2000 logró superar esos tremendos números. Así que yo me voy a quedar con Teófilo Cubillas por una cuestión de un reconocimiento internacional, lo que logró en cuanto a goles, y también por lo que jugaba, porque no solamente eran los goles, sino era un jugador, como dije al comienzo, con grandes características de juego, y me voy a terminar quedando con Teófilo, pero estoy abierto al debate, muchachos. Sin ser Cubillas, Eric, Carlos, brillante en clubes, ¿no? No llegó a ser, digamos, un jugador brillante a nivel de clubes, ¿no? Y creo que esa es su cuenta pendiente, compañeros. Sí, Cubillas es el típico jugador hecho para la selección, como hoy puede ser Paolo Guerrero, me parece que Teófilo Cubillas logró trascendencia a nivel histórico con la selección peruana a través de la camiseta y a través de su participación en mundiales. Creo que Julio tiene en su foto de fondo, tiene a los 3 principales actores de este debate, y tranquilamente los 3 podrían haber jugado juntos, en posiciones que no se superponen entre ellos. Cubillas, un media punta, como bien lo menciona Julio César Uribe, un jugador de pura potencia con creatividad, y César Cueto, un jugador que vivía o que jugaba, sentía el fútbol con la cadencia de los años 80, un fútbol que se jugaba más con la cabeza antes que con las piernas, un fútbol que se pensaba más, un fútbol que se disfrutaba más para algunos líricos de repente. Solamente una cápite de una persona que de repente algo conocía de fútbol, ¿no? Carlos El Pibe Valderrama. César Cueto fue uno de mis ídolos del fútbol mundial, al que tuvimos la oportunidad de tenerlo en Colombia para aprender de él como persona y como jugador. Si Valderrama lo dice, algo de razón debe tener, ¿no? Y creo que César Cueto, jugador extremadamente, con una calidad extremadamente grande, me parece que en estos tiempos no sé cuánto podría valer un Cueto, un jugador como César Cueto en el fútbol mundial, y lamentablemente no trascendió más allá porque justamente de repente su personalidad no lo llevó a otro tipo de instancias en el fútbol, pero
un jugador como César Cueto en la historia del fútbol peruano va a ser muy difícil poderlo encontrar. Quizás lo más parecido en el fútbol peruano en los últimos años no era peruano, era Mayer Canelo. Un zurdo, hasta vago, o sea, en la forma de jugar, ¿no? Cadencioso, paciente, pero muy habilidoso con la cabeza y también con los pies. Entonces, creo que existiría, o ojalá hubiera existido la posibilidad que esos tres que tiene Julio en la foto atrás, Uribe, Cueto y Cubillas, hubieran podido jugar juntos en posiciones diferentes. ¿Qué hubiera sido de Perú en ese entonces? Eric. Lo primero que tengo que decir es que refresco en mi cabeza la imagen de Teófilo, de Julio César, de Cueto, pero también me vienen otros 10 a la mente y aquí es donde realmente entro en una duda, porque entonces, ¿qué cosa era un 10? ¿Y cómo era un 10 antes? ¿Y cómo es un 10 ahora? Hoy hay 10. ¿Cuántos equipos hoy realmente pueden jugar con un enganche definido? ¿Cuántos equipos pueden permitirle a un jugador que tenga la prioridad a pensar y jugar más cerca del campo o del área rival que venir a hacer el recorrido y estar en una línea de retroceso? Cueva, por ejemplo, en Perú viene a ser hipotéticamente el 10, pero Cueva no tiene la pelota y se mete con los volantes centrales y marca, no se guarda nada. Después tiene fantasía, tiene juego y Cueva creo que encarna hoy en Perú al 10 moderno, el 10 que no puede dejar de venir a colaborar con la marca sin dejar de tener la responsabilidad de aclarar el juego arriba. Pero volviendo a esa foto de Julio, a ver, Uribe era 10, era un nato 10, Cueto era 10, Cubillas llevaba las 10, pero era 10 Cubillas. Creo que primero habría que resolver eso, ¿no? Porque todos, a ver, Julio César, un jugador fantástico. Yo creo que el más 10 de estos tres es Julio César. Después Cueto llevaba la 8 y era realmente el creativo del equipo. Llevaba la 8, pero se comportaba como un 10, era el pensante. Después Teófilo llevaba la 10, pero era más un goleador, tal vez, o un jugador de 3/4. También sabía mucho, evidentemente, en la organización. Pero 10 como tipo, no sé, Riquelme, tipo Rivaldo, en fin, tantos grandes jugadores que llevaron esa camiseta y jugaban, sí, dedicadamente como 10. ¿Quién era 10 ahí? Por eso digo, tengo una duda. ¿Quién era realmente un 10 clásico de esos tiempos o de estos tiempos? ¿Quién? Y perdón, Eric, Julio, Carlos, también estamos hablando de los 10 de la última época, porque nos olvidamos de uno. Cuando habla alguien, hablas con alguien que conoce de fútbol argentino, te va a hablar de Miguel Loaiza, ¿no? Un jugador peruano que, digamos, que tuvo una trayectoria tremenda en el fútbol argentino, ¿no? Hablas con Macaya Márquez, Fernando Niembro, y te hablan de Miguel Loaiza y se le caen las lágrimas. Es un jugador que marcó una época en el fútbol argentino también, desempeñándose en esa posición. Pero sí, hablando de estos, bueno, son tremendos jugadores. Ahora, yo sí creo que a nivel de selección y a nivel local, digamos, a nivel sudamericano, marcaron una diferencia, pero pudieron hacer algo más. No sé, Uribe lo cuenta él mismo, ¿no? En su etapa en el fútbol italiano, que él cree que pudo haber llegado a un equipo más importante y ser un jugador de mayor trascendencia, ¿no? Bueno, creo que reconoció en alguna oportunidad que fue un error volver al fútbol sudamericano cuando él estaba jugando en Italia, ¿no? En el Cagliari, ¿no? En el Cagliari, sin lugar a dudas que lo... Julio, perdóname. Quería la Juventus incluso. Sí. Julito, perdóname. Qué linda peluca tienes, ¿ah? Me gusta ese pelo que te dejaba atrás. No. Ese look ochentero del maestro. Está bien, te queda bien, Bueno, bromas aparte, yo quería comentar algo. Recién Carlos dijo hace un rato que estos tres grandes jugadores tranquilamente hubieran podido jugar juntos, pero una de las grandes polémicas que se armó en la historia del fútbol peruano es lo que pasó en España 82, cuando Julio César fue el 10 titular durante las eliminatorias, César Cueto jugaba de 8, Cubillas no tuvo mayor participación, ni siquiera en la gira por los 5 continentes, y una vez empezado el Mundial, Tim optó porque jueguen los tres juntos, y tuvo que ubicarlo a Uribe en otra posición que no era la suya, lo ubicó de 9 prácticamente, Cubillas un poco más retrasado, igual que a Cueto, lo sacó Barbadillo del equipo, hizo un arroz con mango el hombre y la verdad que el equipo fue una lágrima en comparación a lo que había sido en la eliminatoria. Y es cierto, algunas veces cuando tienes tanto talento, ponerlo todo junto no necesariamente es lo más idóneo, ¿no? Es verdad que el fútbol se ha desarrollado y estoy de acuerdo que el 10 de antes no es el 10 de ahora.
el 10 es una posición que prácticamente se está extinguiendo en el fútbol. Para mí, Riquelme probablemente es el último gran 10 a nivel mundial. Mencionaba Erika a Cristian Cueva, y es cierto, es una posición en la que él juega, pero también se retrasa unos metros, entra en juego. Ahora, no, para mí Cueva no entra en la discusión porque no tiene la consistencia ni la calidad de estos tres que estamos hablando. Es una opinión personal. Tuvo una gran participación durante la Copa, durante la eliminatoria, pero después simplemente ha sido muy... Julio, en el Mundial para mí fue de los jugadores más importantes, Julio, de Perú en el Mundial. Más allá del penal, la gente se queda con el penal, pero para mí Cueva sí fue uno de los jugadores más importantes. Cueva para ser un jugador destacado en el Mundial, Felipe, por favor, Eric. Ajá. Julio, perdóname, chicos, perdóname. A ver, para darle un poco más de sustento, incluso a lo que yo decía hace un rato de lo difícil que es determinar un 10. Porque Cueto tendría que ser el más calidoso, tal vez, por esa elegancia, Uribe por esa imaginación, por esa fantasía. Pero, por ejemplo, sin irse muy lejos, Chorri llevaba la 10 de Perú. Y hace poco se estrenó una película, El 10 de la calle, por Farfán. Entonces, ¿qué es un 10? Lo que pasa es que se ha englobado en la posición del 10 al volante ofensivo en general, ¿no? Porque yo creo que Cueto era un 8 y no era un 10. Y el Chorri jugaba en su mejor época de Cristal detrás de Yuliño y Maestri como que si fuera el 10 del equipo, pero no necesariamente lo era, porque era un jugador también muy trajinador que podía ocupar diferentes lugares dentro del campo. Así pero que... la concepción que tenemos nosotros de un 10 es aquel jugador con la responsabilidad de organizar el juego. Lo que pasa es que como ahora se trastoca un poco y se piensa en un 10 polifuncional, un 10 que sube, que baja, que se mete entre los volantes, que puede abrirse a las bandas, o sea, como dice Eric, ¿no? Se trastoca un poco lo que es el 10 actual con el 10 que estamos tomando como referencia. Tú a Cueto no le ibas a ver haciendo desplazamientos físicos en extremos, no le ibas a pedir que recorra 11, 12 kilómetros por partido seguramente, pero el resultado que tenía con el trabajo que hacía lo hacía trascender. Entonces, irnos a extrapolar lo que era hace 30 años el fútbol con lo que es ahora es un poco complicado. Hoy pensar en un 10 como Cueto o como Uribe, jugadores con poca responsabilidad para la marca, pero más volcados hacia adelante, es un poco difícil de encajar, ¿no? Entonces, se pierde esa naturaleza de lo que es el fútbol bien jugado, si no se prima al futbolista táctico, al futbolista disciplinado físicamente, al futbolista la última gota de sudor en la cancha. Entonces se distorsiona lo que es el análisis que estamos haciendo. Un jugador como Cueto hoy no podría jugar en un fútbol como el actual. Se perdería, sería absorbido por las marcas. ¿O sí? No se sabe, no se sabe. Yo creo que sería... Yo creo que sí, mejor con calidad como Cueto, creo que sí. Yo tengo mucho cuidado en no comparar las épocas porque sencillamente corresponden a una forma de vivir, de ser que claro, cada uno tiene su momento, ¿no? Entonces, para mí es muy difícil querer comparar el fútbol de los 70, con lo acabamos de ver hace poco con los partidos que se han pasado. Todos jugaban a otro ritmo, salvo Holanda en el 74 campeón, era otro ritmo, o sea, así jugaban todos. Después entra la parte física, la parte incluso tecnológica al fútbol y cambia, viene el negocio, cambian las reglas, las ligas comienzan a tener más goles, las propuestas comienzan a cambiar hacia el show, y bueno, entonces se pierde un poco el romanticismo de la pausa, el amague, que venga un jugador y te lo puedas llevar 3 veces, salvo que seas Messi, y ese tipo de show se cambia por un show total, una coreografía. Entonces, yo sí, la verdad, no me gusta la comparación, no la quiero hacer. Sí tengo que decir, por favor, en favor de Cubillas y de algunos jugadores peruanos que eran extraordinarios, pero que uno dice, bueno, pero si eran tan buenos, ¿por qué no jugaban en Europa? Pero es que hace 30 años ir a Europa era algo que no era habitual, ¿no? Iban 2, 3 jugadores por país, o eran poquísimos los jugadores que iban a Europa, y no es como ahora, ¿no? Que cualquier chico con 18 años, con ciertas condiciones, ya está, fichado por un equipo grande. No, antes no era así. Tú para llegar a Europa tenías que ser demasiado monstruo y la apuesta era muy, muy difícil. Hoy eso cambió, entonces compararlos es muy complicado. Si Cubillas o Cueto podrían jugar en esta época, a ver, habría que saber si físicamente se pondrían a tono, que creo que lo habrían hecho, si se habían adaptado a estos tiempos. No me interesa saberlo. Yo lo que sé es que en su tiempo fueron
realmente unos reyes del fútbol. Y eso, con eso me basta y me sobra. Igual que Pelé, igual Maradona, con otros reglamentos que le rompía los tobillos. Cada cual en su tiempo ha sido genial, ¿no? Es cierto. No estamos siendo un poco injustos con el Chorri Palacios, un jugador que creo que le dio a la selección cuando jugó muy bien, creo que le dio todo, y lo que es solo un partido, ¿no? Porque estuvimos un partido de llegar a un mundial con Palacios. Para mí, creo que lo hemos comentado en otras oportunidades, compañeros, para mí esa selección de Oblitas de la eliminatoria del 98 jugaba mucho mejor que la de Gareca, tranquilamente, pero es una posición. Ahora, ¿qué es lo que hace un partido, no? Porque ese partido contra Chile le significa a Palacios no ir a un campeonato del mundo, pero me parece que siempre que jugó con la selección lo hizo muy bien, ¿no? Julio, Carlos, compañeros. Antes de hablar del Chorri, solamente quiero decir para terminar el tema del Nene que Pelé lo consideró su sucesor, y esto lo dijo él, y quiero dejar esto claro para que vean la calidad que tuvo Teófilo Cubillas en su mejor etapa, que lo llevó a jugar a 2 equipos en el fútbol europeo, el Basilea y el Porto. Bueno, el Chorri, gran jugador. Yo creo que fue la gran figura, el estandarte de Perú en la eliminatoria Francia 98, pese a que físicamente pues no era un jugador grande y fuerte, se las arreglaba por su velocidad y por su inventiva para ser el gran conductor de Perú. Un remate de media distancia fabuloso. Cuántas alegrías nos dio el Chorri con sus Chorri golazos. Ese jugador que lo tenemos quizás mucho más referenciado que Teófilo, César y Julio César, porque es más de nuestra época. Era un jugador que además te encaraba rápido y manejaba ambos perfiles también. Era un jugador muy, muy completo. Ahora decir que el equipo de Francia 98 es mejor que el de Gareca, y puede haber tenido chispazos, mejores momentos en algunos partidos, ¿no? Pero más sólido fue el de Ricardo Gareca, y en los partidos claves, por ejemplo, cuando Perú fue al Quito, cuando Perú fue a la Bombonera con Gareca, el equipo supo pararse y aguantar bien los embates del equipo local, cosa que no ocurrió en Chile. Pero esto no solamente es menester de irresponsabilidad del Chorri. El Chorri en su trabajo fundamental, ¿no? La verdad que tenía muy bien aprendido ese libreto del pelotazo largo de Valerio, la bajada de Flavio, la aparición y cómo atacaba el espacio del Chorri para rematar. Así que no, Palacios un gran jugador, un gran 10, pero lo pongo un peldañito más abajo de los 3 monstruos que están atrás mío. 3 peldaños, por lo menos. Lástima para Chorri que no pudo tener un mundial, porque Chorri aprovechó, Chorri fue parte de una maquinaria llamada Sporting Cristal, que dominó el fútbol peruano en los últimos años 90 y que se quedó en la puerta de una Copa Libertadores, se quedó en la puerta de un mundial, con un equipo afiatado, con un técnico... No estuvo el Chorri, en esa Copa del 97, para recordarnos. Pero Chorri es parte del Cristal tricampeón. Sí. Entonces, a lo que voy es que esa formación de Sporting Cristal, liderada por Juan Carlos Oblitas y luego conducida por Sergio Marcarián, es la base de un casi mundial, ¿no? De habernos sacado la mochila hace 20 años antes, ¿no? Entonces, es una pena por un jugador de tanta calidad que no haya podido llegar al pináculo del fútbol mundial, que sí lo puede decir Cristian Cueva, lamentablemente lo puede decir él y no lo puede decir Chorri, u otros jugadores de ese entonces que no sé si eran mejores que los actuales. Si ya hemos conversado esto en otros programas y hemos visto la falta de ductibilidad en las tácticas de las selecciones peruanas, y ese equipo de Cristal con Chorri jugaba de una manera, o prácticamente al pelotazo, pivoteo de Maestri y llegaba Yuliño Chorri. Juega bien, eso es una leyenda urbana, Bolívar. Eso es una leyenda urbana, ese equipo juega muy bien al fútbol. Ahí el tema pasa por una antipatía suya, señor Tijero, con Ricardo Gareca, pero ese no es el tema de esta conversación. Lo que pasa es que Chorri lamentablemente estuvo en un momento en el cual a Perú siempre le faltó un centavo para el peso, ¿no? Cosa que sí se logró ahora. No se tuvo la suerte hoy que no se tuvo hace 20 años. Nos chocamos con Chile al final. Suerte y algo más, ¿no? Suerte y algunas cositas más. Claro que sí. No sé lo que ayuda, sí, pero sí, poner a Chorri en esta discusión me parece que contra los 3 que están en la foto de Julio termina el leve, ¿no? Y Chorri con la magia que nos dio, con los goles que nos regaló, con las alegrías que nos dio, pero sigue estando en un escalón bastante muy por abajo de los mencionados. Y eso es eso. Pero sí jugaba ese Cristal, tocaba ese Cristal, no era pelotazo. Sí, jugaba muy bien. Eric, Julio, Eric, ¿qué le pasó? ¿Qué le faltó al Chorri? Porque ese es un jugador mucho más moderno, pero ¿qué le faltó para, digamos, uno siempre mira el fútbol europeo como si fuera la cúspide del fútbol mundial? ¿Qué le faltó por ahí llegar? Se habló mucho que Newcastle en algún momento lo quería al Chorri, pero ¿qué le faltó en su mejor momento, ¿no? Para llegar a un equipo
un equipo de trascendencia en el viejo continente. A ver, que en la época de Chorri, ¿qué 10 de selección jugaba en Europa? A ver, Ecuador, Aguinaga, jugaba en Jugaba en México, México. ¿no? En Paraguay, ¿quién, por ejemplo? En Colombia, el 10 de Colombia jugaba ¿dónde? Valderrama jugaba ahí en Rama juega Colombia. en Francia. Sí, Valderrama Sí. también. Valderrama un monstruo, pero El Valderrama no 10 brilla lo de, el mismo. 10 de Valderrama juega entre Estados Unidos y Colombia, no era un jugador que también Sí, Bueno, pero haya no brilló en Europa, no se impuso Era en Europa. No Verón, brilló. Rivaldo, eran los grandes jugadores Eso de sí, Argentina, ¿no? eso sí, los argentinos, brasileños y uruguayos Los sí uruguayos, tenían ¿no? 10 en Europa. Bueno, el Pato Bengochea era el 10 más o menos de esa época en Uruguay, ¿no? Pero quiero pensar, el 10 de Paraguay, el Toro Acuña, entre comillas, ¿no? Sí, jugó en Eh, Zaragoza. no, como ustedes, como verán, en Sudamérica los, entre comillas, 10 jugaban en Europa, pero eran argentinos, brasileños, máximo uruguayos. No se me viene a la cabeza otro 10 sudamericano que haya ido a Europa y que haya impuesto condiciones, siendo que el pibe era un clásico 10, pero Eugenio en Valladolid no la rompió, en Francia tampoco. ¿Por qué? Porque la dinámica de ese fútbol pues no lo permitía. Yo creo que el Chorri es un jugador emblemático, querido, dejó en la selección muchos goles, muchas grandes y buenas sensaciones y grandes partidos, pero el fútbol a veces te da un premio y a veces te premia y a veces no, y hay muchos reyes sin corona. Me parece que el Chorri, si lo quieres ver así por la selección, es un rey sin corona. Le faltó el Mundial, pero creo que eso no tiene que quitarle su valía en la selección peruana. No se la quitaría. Y volvería otra vez al tema de Uribe, Cueto, Cubillas. Yo creo que la cosa se va centrando por ahí. Uribe, Cueto o Cubillas, no como el mejor 10 peruano. Si no, habría que ir más atrás, pero ya esa es materia de quienes hayan podido ver a esos futbolistas de los 70, de los 60, ¿no? 50. Ya no nos corresponde a nosotros, ¿no? Sí, es cierto. Yo, bueno, Julio César Uribe para mí se lleva mi voto, definitivamente, ¿no? Pero sin dejar de reconocer la gran calidad, ¿no? El primer clásico que vi en mi vida, por ejemplo, no hubo Alianza en Matute, justamente se enfrentaban Germán Leguía y César Cueto, ¿no? En una cancha, ¿no? La verdad que fue un espectáculo Pero tremendo, ¿no? Leguía jugador de otro corte, ¿no? Con un poco más de traslado, con un poco más de despliegue. Cueto era el jugador típico de pararse en la media cancha y distribuir. Entonces Sí. eran parecidos en cuanto a la inventiva, pero diferentes en cuanto al despliegue físico. Por eso son complementarios, más no se superponen, ¿no? Y hablabas de clásicos, ¿no? Y uno tiene la postal de aquel 1989, Estadio Nacional, Arco Sur, arquero Chávez Riva por Qué golazo, Universitario. ¿ah? Qué golazo, qué Aquel gol es golazo, ese cuento que te marca para qué toda la golazo. vida, ¿no? Sin ser Sí, sí, hincha de sí. Alianza Sí, Lima, sí, sí. pero Qué golazo. eso y la jugada en el 85 en el Monumental de River contra Argentina, te marca definitivamente lo que es un jugador creativo dentro de una cancha, ¿no? De lo que es un jugador con la capacidad mental de poder superponerse a las dificultades o al rendimiento físico de los demás, ¿no? Cueto Sí, retrocedía sin unos decir. metros para entrar en contacto con la pelota y armar el juego que dice Carlos, pero también tenía momentos para encarar, para asociarse, mientras Uribe quizás su explosión, su velocidad, su potencia era más aprovechada en los metros finales. Uribe quizás era un poco más individualista que César. César era más de asociar, de distribuir, y Uribe cuando tomaba el balón tenía pues una inventiva y una capacidad en el uno contra uno tremenda. Entonces hay unas diferencias en las características, ¿no? César un poco más retrasado y Uribe más cerca al área, igual que Teófilo, que tenía mucho gol. Así que yo también creo que de esos tres sale el mejor. Mi voto va a ser para Teófilo Cubillas, por lo que representa para el Perú, por los goles en los mundiales y por todas las características que expliqué hace unos minutos. A ver, compañeros, ya para entrar a la parte final de este capítulo 18, ¿no? Y nos trasladamos a la actualidad, ¿no? Porque hablaba muy bien Carlos de la inteligencia que tiene que tener un jugador en esa posición, Eric, ¿no? Y nosotros siempre vamos a estar pensando en la selección peruana de Ricardo Gareca y vamos a querer que le vaya muy bien a ese equipo. Copa América, se vienen eliminatorias, Cueva no viene bien, ¿no? Benavente no ha convencido. ¿Quién puede asumir esa posición en la actual selección de Ricardo Gareca?
Mira, yo por Cueva tengo el mayor de los respetos y el agradecimiento, más no avalo sus temas personales, pero tampoco es que me meto en ellos, no me incumbe, no me importa, es su vida personal y es un tema que a mí no me gusta abordar, porque después he visto, se arma todo un tema, ¿no? Si se porta bien o se porta mal, a mí lo que importa es que cuando esté en la selección se entregue y haga lo mejor, pero tampoco me voy a negar a saber que los temas personales a Cueva le afectan y que eso le va a bajar definitivamente posibilidades en la selección y en sus clubes. Pero es su decisión. Yo en la decisión de nadie me meto. O sea, cada cual sabe a dónde quiere llegar, por qué, hasta dónde quiere llegar, es un tema absolutamente individual. Y lo que sí tengo claro es que Cueva en la selección, hasta el día de hoy, ha hecho un trabajo que nadie ha podido igualar, ni mejorar, ni parecerse. Entonces, a mí no me parece un capricho que Gareca lo tenga en la selección y que lo va a jugar habitualmente, porque creo que es una pieza valiosa para lo que él quiere y una pieza valiosa para los compañeros. Pero sí tengo claro, volviendo al comienzo, que los temas extradeportivos a Cueva, las facturas se las van a pasar tarde o temprano, en la selección y en los clubes. Y ante esa coyuntura, yo la otra vez estaba en una charla con Sergio Peña y yo le decía eso. Sergio, yo el único jugador que veo que le puede pelear el puesto a Cueva eres tú. Y me encantaría que se lo pelees bien hasta que se lo ganes. Porque eso hablaría de competencia, eso hablaría de que tú eres capaz de rendir más que Cueva. Y a mí lo que me importa es que en la selección, si no juega Cueva, juega alguien mejor que Cueva. No que salga a Cueva porque me cae mal o porque toma o porque orina en la calle. A mí eso no me interesa. A mí me interesa que el que vaya a la selección rinda más que Cueva. Y si el que rinde más que Cueva juega y no Cueva, yo contento. Pero no que me digan, no, saco a Cueva porque tiene que escarmentar, porque se porta mal, porque es mala imagen. No, yo a Cueva, si es que me rinde, lo pongo. Y si viene un futbolista que va a rendir más que Cueva, Cueva, muchas gracias, chao. Te quiero mucho, pero anda al bando. Así de fácil, yo no me complico a ese aspecto. Sergio Peña tiene un importante credencial, lamentablemente directamente a él, la pandemia lo mandó al dique seco, ¿no? Porque él venía haciendo goles, asistencias, figura en el Emmen, figura de la fecha en el fútbol de Holanda, o en la Eredivisie, mejor dicho, el fútbol neerlandés, pero lamentablemente tuvo que parar en seco y bueno, tendrá que volver a empezar. Cierto, Julio de Feudis, usted creo que es de la posición de reemplazar a Cuevas si no está bien físicamente y futbolísticamente, y el señor Carlos Bolívar, según lo que hemos conversado, es de variar el equipo, ¿no? Variar la disposición táctica del equipo Ricardo Gareca. ¿Hace cuánto que Cristian Cueva no tiene un buen partido con la selección? Yo creo que su lugar en el equipo de Gareca, ya desde la Copa América pasada, para mí no tendría que haber sido titular. Esto sin desmerecer lo que hizo durante la eliminatoria, que fue una de las figuras del equipo y el conductor probablemente de la selección para llevarnos a la Copa del Mundo, pero todo pasa por el momento del jugador. Acá no vamos a discutir la calidad del jugador que es Cristian Cueva, pero ya dijimos hace un momento que no ha tenido una consistencia y una regularidad en su juego, ha cambiado mucho de equipo. Y también decíamos hace unos minutos que la figura del 10 clásico en el fútbol actual prácticamente está desaparecida. Por lo tanto, yo tampoco veo cuál es la preocupación tan grande de que Cueva no esté en el equipo, cuando el técnico también tendría que mostrar otra ductilidad táctica, y esto lo hemos hablado también con Carlos en anteriores programas. ¿Por qué no pensar en un 4-3-3 con la figura de Tapia, Aquino y Yotun en el medio, dejando a Edison, Carrillo y Paolo de punta? Teniendo dos jugadores mixtos que pueden armar juego y pueden también destruir. Jugadores que tienen más regularidad en sus equipos, que están más alejados de la indisciplina. Ahora es cierto, esta pandemia ha parado a muchos jugadores, ¿no? Habrá que ver qué pasa con Cueva cuando retome la actividad, pero lo cierto es que en este momento, ¿hace cuánto que no juega Cueva, ¿no? Entonces, para mí en este momento no tiene lugar en la selección, pensando en lo que viene, que son las eliminatorias que probablemente empiecen en octubre. Señor Carlos Bolívar, para cerrar este blog, este capítulo 18, bueno, con su comentario acerca del número 10 o el volante ofensivo de la selección. Felipe, perdóname, el señor de Feudis habla de cambiar el sistema muy alegremente y dice que Cueva ya no está. Ya, digamos que Gareca no cambia mucho el sistema, yo creo que sí lo va a cambiar en ciertos partidos, pero digamos que él va a arrancar 4-2-3-1. ¿Quién por Cueva? Pedro Aquino. Aquino conoce la posición, ¿no? Es un jugador Pedro Aquino. Sí, conoce la posición. ¿Experimentarían con Aquino de 10? Yo sostengo, y lo sostuve en programas previos,
que Pedro Aquino es el jugador con más fútbol actual en el plantel que Gareca ya maneja, que ya conoce. Yosimar Yotun es un jugador indispensable para Ricardo Gareca, pero en una posición más retrasada. Me parece, y si vamos al tema del PlayStation, que nos gusta mucho a la mayoría de nosotros, Pedrito Aquino podría ser un jugador que tranquilamente puede hacer un movimiento como este. No se ve, quien lo escucha no lo ve, pero puede hacer un movimiento de atrás para adelante para jugar más adelantado de acuerdo a las situaciones y más atrasado de acuerdo a las situaciones. Yo creo que Perú no está en la situación de poder mirar por encima a nadie, y eso lo hemos conversado ya hasta el hartazgo, y creo que Perú tranquilamente puede jugar con 3 volantes de contención, pero liberando a un Pedro Aquino con una responsabilidad quizás menor para la marca y más para el Pero ataque. si queremos un Perú protagonista, Carlos, si queremos un Perú protagonista, porque este Perú de Gareca sí ya tiene la obligación de ser protagonista, tenemos que exigirle un poco más que este equipo sea un poco más ofensivo. Usted pone 3 hombres prácticamente de marca. Pero yo busco un equipo equilibrado. Yo no soy Argentina, yo no soy Brasil. Yo quiero buscar un equipo que de atrás para adelante me dé tranquilidad. Yo tengo una defensa que ya está armada. Tengo un mediocampo en el cual tengo variantes. Pero ya hemos hablado también contigo, Felipe, con Julio y ahora con Eric, que Renato Tapia tiene de buenas y tiene de malas. Entonces, si tenemos volantes que puedan dar un soporte en la marca, me parece que podemos contar con Aquino, con Cartagena, no sé, con otros nombres que puedan surgir. Y Pedro Aquino para mí es la opción hoy, junto con Peña, que sí ha tenido muy buen rendimiento este último año, por cierto, más factible para que Ricardo Gareca lo ponga ante una potencial no estadía de Cristian Cueva en la selección, ¿no? Preguntaron a mí y no me dejaron hablar. No sé si tengo 30 segundos, señor conductor. ¿Se puede? Bueno, a ver. El 4-2-3-1 de Perú está tan estudiado por los rivales que a Perú en los últimos partidos, incluso en las eliminatorias, le costaba una vida generar una situación de gol. ¿Ya? Cambiar el sistema táctico con el poco tiempo que va a haber para trabajar, estoy de acuerdo con Eric que quizás va a ser un poco complicado, pero cuando haya tiempo me gustaría realmente, tipo en una Copa América, ver alguna innovación táctica por parte del entrenador, al cual le reconocemos y agradecemos su trabajo, pero queremos ver algo diferente. Cristian Cueva, señores, no ha sido el gran jugador de la selección y no la ha descosido en tantos partidos como para decir que Farfán no podría jugar de 10 y reemplazarlo, como para decir que Edison Flores no podría jugar de 10 y reemplazarlo, como para decir que Sergio Peña podría jugar de 10 y reemplazarlo. Estamos hablando de Cristian Cueva, señores, un jugador que no tiene equipo, un jugador que hace 2 años que no juega bien por la selección. Tampoco lo pongamos tan arriba, digo yo, ¿no? Se ríe. Lo destrozó el señor Julio de Feudis. No, me río, pero no me gusta. Señores, bueno, no, está bien, un placer, ¿eh? Felipe, ¿tengo minutos o no? Ha sido un placer. Hemos llegado. Pero déjalo hablar, güey, quiere decir algo. Déjelo hablar, señor, déjelo hablar. No, como dijo que... Ya, perfecto, Eric. No, solamente quería decir que el señor de Febus ha hablado de muchas cosas, pero no me ha dado el nombre del representante Cueva. Puntualmente no me ha dicho quién por Cueva. Me ha dicho 20 nombres, yo también puedo dar 20 nombres. Pero el tema es que me diga un jugador para jugar por Cueva hoy. Y yo les digo a todos, hoy, para jugar detrás de Paolo Guerrero, no hay hoy un jugador confiable para jugar en esa posición. ¿De acuerdo? Me encantaría que sea Peña. Si tú me dices, ¿quién quiero que le pelee el puesto a Cueva? Yo quiero que sea Sergio Peña. No Benavente, Benavente es un invento. Lamentablemente es un invento de la prensa. Lo destrozaron a Benavente, pobre hombre. Lo destrozaron a Benavente. Salen firmado en el DT de Comercio. La frase del chat, la frase de la noche. Es carismático, es un buen muchacho, un trabajador, pero si uno revisa sus últimos años de futbolista, se encuentra con que lamentablemente no se afianzó en ninguna parte y tampoco en la selección. Y Cristian Cueva, con todos los defectos que están mencionando, que sí existen y que sí son, cuando juega por Perú es una pieza, no voy a decir que irreemplazable, pero es una pieza importante para esa forma de jugar tradicional, si la quieren, pragmática de Gareca, pero ya Perú es un 11 tan bien rodadito, cada piecita se entiende que termina armando una estructura difícil para cualquier rival. Y hasta que no aparezca un futbolista que dé más que Cueva, yo a Cueva no lo toco. Ahora, si lo veo a Cueva volver y está fuera de ritmo, no responde, tienes que buscar una alternativa, de repente cambiar el sistema o poner a Sergio Peña.
Y el otro aspecto es, el último gran partido de Perú fue contra Chile en la Copa América de Brasil. Y en ese partido, para mi gusto, todos jugaron muy bien, 8 puntos. Pero para mí Cueva jugó 8.1 Pilares. Y sobre todo porque no solamente creó, sino que demuestra que es un jugador que sabe perfectamente meterse bien en la primera línea y hacer un trabajo de sacrificio que la verdad yo siempre veo que Cueva nunca se guarda nada. Nunca un 10 trotón. Nunca es un 10 que viene caminando. Siempre regresa con la marca. Nunca se queda, insisto, fuera del sacrificio. Sin ninguna duda vamos a tener incluso un programa dedicado, ¿no? A la posible vuelta o no de Cristian Cueva a la selección y qué tan trascendente puede ser para el equipo de Ricardo Gareca en esta nueva etapa que tiene en Copa América y eliminatorias. Amigo Julio de Feudis, como siempre ha sido un gustazo compartir un espacio, bueno, de conversación, de lo que más nos gusta. Está molesto, creo, No, yo feliz de debatir con Eric, el hombre le gusta a Cristian Cueva, para mí fue un gran jugador en la eliminatoria, pero nada más que en la eliminatoria. Después podría hacer una edición de todas las pelotas que pierde Cristian Cueva durante el partido para que vean que tampoco es el gran jugador que ustedes dicen, pero esto habría que ser un poco más minucioso y meterse en el partido a partido. Por si acaso, yo no. Ya me estaba dejando todos, solo Bolívar. No todos, el irreemplazable Cristian Cueva, el imprescindible. Por si acaso, yo no. No, acá el que destrozaron fue acá el que destrozaron fue a Cristian Benavente, que no lo mencionaron ni en la quinta mención, ni en la quinta mención mencionaron a Benavente. No, ahí sí estoy de acuudo. Cuando Benavente fue llamado a la selección, la verdad que fue cualquier cosa. En esto sí tengo que apoyarlo a Eric, pero no soy un jugador una periodista que le gusta el juego de Cristian Cueva, con excepción de la eliminatoria, que es lo único bueno que me ha demostrado en su carrera, y después para abajo. Que aparezca otro. Y el fútbol evoluciona. Otro. Ya le dije, que Edison Flores no puede ser el 10 del equipo, que Jefferson Farfán no puede jugar detrás de Paolo. ¿Por qué no? No se puede jugar con 3 mediocampistas y que juegue Tapia, Aquino y Otún en el medio. ¿Pero qué cosa juega, por favor? No hay que vestir un santo para vestir otro. El fútbol tiene que tener variantes, señor. Basta el 4-2-3-1 nada más. Ya la gente se lo sabe de memoria. Pero poner chances de 4 partidos tenemos. Es forzar por una antipatía, señor de Feudi. Es forzar por una antipatía, un capricho suyo. No caricaturicemos esta discusión, señor. Es la actualidad. Es la actualidad del señor Cueva, no está para la selección. Yo le hago una pregunta, señor de Feudi. Yo le hago una pregunta. Va a ser un programa especial ese, Va a ser un programa especial porque yo creo que amerita, Déjalo que pregunte, que hay respuesta para todos. Julio. Haz como yo, mira, acá la camisa, un botón. Ya, si quieres 2. Sígueme, Julito. Sígueme, por favor. Pero hasta ahí nomás. Acá está tu corazón. Hasta ahí nomás. La pregunta es, ¿Cueva está en tu corazón o no? No. Así. No, para nada. Respeto lo que hizo en la eliminatoria con Perú para Rusia 2018, nada más. No, Julito, pero uno como periodista no tiene que tener a los jugadores en la selección, tiene que tener voz crítica para analizar su juego, no tenerlos en el corazón, me parece. No sé qué ustedes qué piensan. Por eso, pero Julito, mi pregunta no tiene que, yo no quiero tu análisis, quiero tu corazón. ¿En tu corazón está Cueva o no? ¿O te cae mal Cueva? La verdad, no me cae mal ni está en mi corazón. Tengo la obligación periodística de analizar el presente de Cueva y no está para la selección, eso es todo lo que digo. Okay. Muy bien, compañeros. La verdad que... No te creí, Julio. Ha sido muy bueno. A ver, mi voto Uribe, mi voto Uribe, y también voto porque que Cueva se recupere, encuentre equipo y le vaya bien, porque eso va a querer decir que le va a ir bien a la selección que tanto necesita. No tenemos tantos 10 de sobra en el fútbol peruano y menos en el extranjero, ¿no? Lo que Felipe quiere es que se vaya Gareca. No, quiero que se quede. Quiero que esta selección de Gareca juegue mejor que lo que juega. Eso es lo que quiero. Porque tiene 5 años de trabajo, señor Bolívar. 5 años de trabajo, señor Bolívar. Mire. 5 años. Hay que exigirle un poquito más. Nada más. ¿Cómo voy a querer que le vaya mal a mi selección? Nada que ver. Pero sí quiero que juegue mejor. No, nadie ha dicho que usted le vaya mal a la selección, El tema con usted... Gareca tampoco. Tremendo goleador del fútbol argentino. Yo soy admirador del fútbol argentino. Obviamente quiero que le vaya bien al profe Gareca, pero hay que exigirle al profe, ¿no? Amigo Eric Osores, ha sido un placer, ¿Perdón? A Julio no le importa que Cueva agarre equipo. Julio, no, por favor, si agarre equipo, agarre continuidad y agarre el nivel del Sao Paulo, bienvenido, sin lugar a dudas. Sería bueno, ¿no? Sería muy bueno para la selección, a fin de cuentas, más allá de la discusión y
y la linda charla que hemos tenido, compañeros. Para nosotros ha sido un placer, Eric, que nos acompañes en este capítulo 18 de Charla Táctica. ¿No? ¿Quién es el mejor volante ofensivo de la selección peruana? Creo que cada uno ha tenido su posición. Pero creo que ha sido un bonito programa, Eric. Cueto. Durísimo, durísimo. Cubillas un 10 goleador, Uribe un 10 fantástico y Cueto el más 10 de todos, el más 10, el zurdo dibujante, el artista también, un artista. Muchas gracias. Difícil, muy difícil, la verdad muy difícil, pero igual tengo que jugármela y mi voto va a ser, como dije al comienzo, de todo por el corazón, y yo a Cueto lo vi jugar en una cancha y la verdad me quedé asombrado, dije qué monstruo de jugador. A Cubillas lo vi en los videos y a Julio César lo alcancé a ver poquito, más en las mañanas cuando pasaban el fútbol italiano, así que voy a votar por Cueto, y ya que Julio de Feo dice que yo soy una caricatura, por favor, déjame verlo y pongan una caricatura. Gracias, saludos, saludos para todos. Chao, gente. Chao. Gracias. Bueno, yo no le dije a él caricatura, le dije no caricaturicemos la discusión, ¿no? Oye, señor, sabemos interpretar las palabras. No hace falta, no aclare que oscurece. Buenísimo. Un defensor a ultranza como de siempre, Cristian Cueva. No, estuvo bueno. No, muy bueno lo de Eric. La verdad que creo que la discusión quedó buena. Ojalá que la gente le haya gustado. Y nada, buena discusión, amigos. Seguro que sí. Carlitos Bolívar, ahí vamos a coincidir con el tema de Cueto. Yo estaba ahí con el tema de Uribe, Cueto, pero para mí Cueto también es un juez fantástico. No, pero ya dijo Uribe, pues señor, no va a cambiar ahora Cueto, ¿no? ¿Cómo es eso? No, pero, déjeme ahí acomodarla. O sea que escucha a Eric Osores que dice Cueto, el señor le cambia también a Cueto. Por Eric Osores. No, para nada, dijo Uribe. Lo único que sí, a estos tres jugadores creo que se les ha podido exigir un poco más a nivel de clubes, ¿no? Han podido trascender un poquito más. Ay. Star Ball, ese es el nuevo pisador del programa. Bien, Amigo Bolívar, como siempre, ha sido un placer, No, gracias a ustedes, amigos. Un abrazo para todos, para la gente que nos oye, que nos sigue. Ha sido un gusto coincidir con Eric en las opiniones. Son temas de coincidencia, finalmente, paladar futbolístico, pero lo importante de todo esto es que nos gusta el buen fútbol y buscamos jugadores que jueguen a la pelota. No buscamos robots. No buscamos jugadores que solamente sean físico y no cabeza, ¿no? Y eso es lo importante, que se pueda recuperar. Ojo, no me quiero ir más allá porque ya estamos sobre la hora, pero en el fútbol actual donde hay tanto físico, hay tanto despliegue, un jugador pensante puede hacerla muy bien, ¿no? Puede justamente ser aquel jugador diferente, distinto. Ojalá pues el fútbol pueda permitirnos recuperar esa posición tan preciada y tan valiosa del pensante, ¿no? De aquel jugador diferente. Gracias. Es cierto. Bueno, Julio de Feudis, Carlos Bolívar, Eric Osores nos acompañó hoy día. Muchísimas gracias. Capítulo 18 de Charla Táctica. Un fuerte abrazo.